Muy buenos días, mi gente educada. Hoy día continuaremos con el curso de neuroanatomía y evaluaremos las vías ascendentes o vías sensitivas. Bueno, si recordamos, veremos que las vías motoras principalmente ocupaban dos neuronas. A diferencia de estas vías, las vías ascendentes ocupan normalmente tres. ¿Cuáles son estas neuronas? La primera neurona que esta vía posee es el nervio espinal, quien posee su soma en el ganglio de la raíz dorsal. Su axón central va por el nervio espinal, propiamente tal, ingresa a la médula por la región posterior y ahí sinapta. Entonces, ¿dónde sinapta y en qué lámina sinapta? Bueno, depende de la modalidad de inervación. Por estas vías van a pasar diferentes tipos de información, como presión, temperatura, dolor, tacto del tipo discriminativo o no discriminativo. Lo común es que todas estas vías ingresen por la raíz posterior del nervio espinal, sinapten en la sustancia gris de la médula, en el asta posterior, acá. Pero existe una diferencia, y la diferencia está donde sinaptarán de acuerdo a la modalidad de inervación. Bueno, veamos entonces que para esta vía necesitamos necesariamente tres elementos: un receptor, un trayecto periférico y también necesitaremos una segunda neurona. Bueno, también una tercera neurona, pero principalmente necesitaremos un receptor. ¿Qué características debe tener este receptor? Bueno, debe ser capaz de despolarizarse, es decir, frente a un estímulo determinado debe ser capaz de descargar. También tiene que haber un trayecto periférico, es decir, que abarque el nervio espinal con su axón periférico que está siempre estimulado por el receptor. Luego, este axón periférico llega a su soma que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal y de ahí se emite un axón central que envía la información a la médula espinal. ¿Dónde sinapta? En la médula espinal sinapta. Dependiendo de la información, veremos la lámina. Entonces, ¿qué necesitamos después? Necesitamos una segunda neurona. La segunda neurona es la que hace el trayecto central, es decir, que va desde la médula hacia algún punto del sistema nervioso central o hacia algún elemento supersegmentario. Bueno, cuando yo tengo la tercera neurona, que puede estar o no, veremos que puede estar o no por un motivo, porque se puede dirigir hacia la corteza o hacia otra área de proyección, como el cerebelo, por ejemplo. Si existe una tercera área de proyección, una tercera neurona, la llevará hacia un área de proyección suprasegmentaria como el cerebro. Precisamente ahí en el cerebro se encontrarán terceras neuronas. Si la vía se dirige hacia el cerebelo, solo se verá una segunda neurona. Ahora haremos una diferencia. Las dos primeras neuronas siempre están, la neurona periférica y la que lleva el trayecto central, pero la tercera puede estar o también puede no estar. ¿Por qué? Porque puede que esta vía vaya a la corteza o que no vaya a la corteza. Y en ese caso se evalúan dos tipos de vías principales. Existe una vía consciente y una vía inconsciente. En términos coloquiales se podría decir que las vías conscientes son aquellas que nosotros nos damos cuenta y tomamos conciencia de lo que está pasando. Por ejemplo, tú en este momento sabes el ángulo que tienes en tus rodillas. Sabes que estás parado, debes estar sentado. Sabes que estás sentado, pero si yo te digo que estás sentado, tú tomas conciencia de que estás sentado. Entonces ocupa otra vía que va hacia la corteza. Habrán entonces vías conscientes y vías inconscientes. Características de cada vía. Las vías conscientes tendrán tres neuronas, donde la tercera llega a la corteza cerebral, es decir, tienen una vía de proyección cortical. Por otro lado, las vías inconscientes solo poseen dos neuronas, y esta es la vía de proyección cortical, donde la neurona del trayecto central entregó la información a otra estructura y va a llegar a la corteza cerebral, por ejemplo, o puede ser al cerebelo o al tálamo. Siempre pasa por el tálamo. En el caso de la vía consciente, siempre pasa por el tálamo. Pero en las vías inconscientes comúnmente llegan al cerebelo. Ahora, expliquemos esta imagen. En la vía consciente, la primera neurona, que está aquí, en su soma sinapta con la segunda neurona y emite un axón que sinapta en el tálamo. Y del tálamo sale una tercera neurona que va a la corteza. En la vía inconsciente, por otro lado, que es la segunda, se observa que tengo la primera neurona en el nervio, la segunda se encuentra en la médula y se proyecta hacia el cerebelo. Es por eso que tú puedes saber el ángulo que tienes en las rodillas inconscientemente y puedes darte cuenta del ángulo que lo tienes ocupando una vía consciente. Si yo te digo, piensa en tu nariz, date cuenta que hueles. Eso es una vía
Bueno, estamos viendo olfato, sensorial, pero por ejemplo, la ubicación de tu nariz. Tú sabes la ubicación de tu nariz, ¿cierto? Sabes dónde está. Ahora, si yo te hablo de tu nariz, tú tomas conciencia de dónde está tu nariz. Cambias automáticamente de una vía inconsciente a una vía consciente. Ahora veamos cada vía por separado. Comenzaremos por la vía del dolor y la temperatura, la cual tuvo un tracto específico que es el tracto espinotalámico lateral, o EDL. Ya, veamos esta vía. Vemos que esta vía se origina por neuronas de dos tipos, que pueden ser A delta o del tipo C. Las neuronas A delta se utilizan para expresar relaciones con la temperatura y el dolor rápido, mientras que las neuronas tipo C se relacionan con un dolor, pero con un dolor prolongado. Ahora, también sabemos que las neuronas A y C lo que hacen es unirse con un receptor. Deben unirse con un receptor. Posterior a ello, ingresan por la región posterior de la médula, sinaptan en la lámina 1. En esta vía sinaptan la lámina 1. Luego, la neurona que se encuentra en la lámina 1 se cruza por la sustancia gris en la comisura blanca medular. Posterior a ello, vuelve a atravesar la sustancia gris y se ubica en el cordón lateral por donde sube. Así. Bueno, es importante destacar que la sustancia gris es absoluta. Si tú ves un corte, o sea, en un microscopio, una sustancia gris, verás que solo se encuentran somas, o sea, en la sustancia gris no es absoluta, perdón, me equivoqué. La absoluta es la sustancia blanca. En la sustancia blanca encontrarás solamente axones, nunca vas a encontrar un soma neuronal. Sin embargo, en la sustancia gris sí puedes encontrar axones, es decir, no es excluyente. ¿Por qué? Porque la sustancia gris se abre paso por medio y debe llevar vías también, pues debe llevar información. Entonces, dentro de la sustancia gris puede encontrar también axones. Bueno, al ascender, se sube primero por el cordón lateral, por esta parte, y se llega al bulbo, donde se ubica en una región lateral llamada el lemnisco espinal, por eso es el nombre, espinotalámico lateral. Que luego llega, no le dije mucho el nombre, pero bien. Luego llega al tálamo, a un núcleo específico que recibe el nombre de núcleo ventropóstero-lateral del tálamo. Núcleo ventropóstero-lateral del tálamo, o también llamado núcleo ventral posterior lateral del tálamo. Ventropóstero-lateral del tálamo. A ese núcleo llega. Una vez que llega al núcleo ventropóstero-lateral del tálamo, hace una sinapsis con una tercera neurona. La tercera neurona corresponde a una neurona de proyección cortical. Esta neurona de proyección cortical va a llegar a la corteza, a áreas precentrales o áreas somatosensitiva, primaria. En la corteza se identifica el lugar topográfico del estímulo, la naturaleza del estímulo y la intensidad, es decir, se responden solo 3 preguntas, que son ¿dónde?, ¿qué?, y ¿cómo? Un ejemplo, si te estás quemando la palma de la mano, estás quemando la palma de la mano, ¿cuál será el estímulo? El estímulo será un aumento de la temperatura, acompañado de un aumento de dolor, donde la intensidad va a ser alta porque te estás quemando la mano y va a aumentar a medida que tengas la mano en el fuego. Si la sacas, empieza a disminuir el dolor. Ya. ¿Qué hace la corteza entonces? La corteza identifica un estímulo cuando lo asocia a la memoria. Es decir, si tú ya te quemaste la mano una vez, sabes que te estás quemando. Sin embargo, si nunca te han pegado un balazo, nunca te han baleado, y recibes un balazo, no te vas a hacer consciente del estímulo hasta que te veas sangrando y asocies con la memoria, ¡ah, me dispararon! Eso con respecto a la vía espinotalámica lateral. Ahora, veremos otra vía. La vía del tacto no discriminativo y de la presión, que es la vía espinotalámica anterior. La vía espinotalámica anterior transmite, como había dicho, presión y tacto no discriminativo. También está formada por neuronas del tipo A delta, pero como no existe dolor, no existen neuronas del tipo C. Entonces, como no existen neuronas del tipo C, no transmite dolor, sino que transmite presión y tacto no discriminativo. Esta vía se asocia también con un receptor que constituye el nervio, tal como la otra, sinapta con una segunda neurona que también se cruza, pero esta neurona no se ubica en la región que se ubicaba en la anterior, sino que se ubica en el cordón lateral. Ambas vías, tanto la espinotalámica anterior como la espinotalámica lateral, se ubican en el cordón lateral. Ahora, estas vías se ven parecidas, pero existen algunas diferencias. Por ejemplo,
La sinapsis entre la primera y segunda neurona es en la lámina 3 o 4 en la vía espinotalámica anterior. También se cruza por aquí, por la comisura blanca, o sea, se cruza por la sustancia gris y luego por la comisura blanca y adopta la región más anterior del cordón lateral y sube hacia el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Luego se va hacia la corteza. Ya. O sea, se cruza al igual por la sustancia gris y luego por la blanca, adopta el cordón lateral y sube hacia el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y de ahí hacia la corteza. Veamos ahora lo que es el fascículo de Lissauer, o también se denomina tracto dorsolateral. Cuando una neurona ingresa al sistema nervioso central, entra, pero no ingresa específicamente a su segmento medular. Eso es un error, sino que entra, puede dar colaterales hacia superior y hacia inferior. Entonces, se dan colaterales. Pues alrededor siempre son una o dos o tres hacia abajo o una o dos hacia arriba. Por lo que una neurona, cuando va entrando, se divide en sus colaterales y entrega información a dos segmentos más arriba, o dos o tres segmentos más, y dos o tres segmentos más abajo. Son dos hacia arriba y dos o tres segmentos más hacia abajo. Después vamos a explicar eso. De esa forma, el sistema se asegura de que la información va a llegar. Ahora, vemos entonces que existe un conjunto de superposiciones que se va generando entre el inicio de una neurona y otra, y se forma otro tracto que se denomina tracto dorsolateral o dorsal lateral. En realidad, si se evalúa este tracto, no corresponde con la definición de tracto, no lleva información a ninguna parte, porque si se define tracto, nosotros sabemos que un tracto es una vía que en neuroanatomía lleva de una región determinada y se redirige a otra región determinada. Por lo tanto, esto no va a ser un tracto, pero se llama así por su uso y por función. Se le llama así. Ahora, este tracto, entre comillas, hace parecer que exista un surco en la región posterior de la médula que corresponde a este surco, seguramente lo hemos visto, que es el surco dorsolateral. Pero en realidad estos surcos, entre comillas, no existen, porque son sumatoria de las fibras que van formando las vías ascendentes cortas y las vías descendentes largas, para asegurar la entrada de la información a la médula espinal. Este surco no es un surco real, sino que es el punto donde entra o donde sale. Pero ahora estamos viendo vías ascendentes, así que es donde entra información. Veamos ahora el nuevo tracto, el tracto columna dorsal del lemnisco medio, o CDLM. El tracto columna dorsal lemnisco medio lleva información de tacto discriminativo, propiocepción consciente, vibración y estereognosis. Ahora, estereognosis se refiere, por ejemplo, tú te pones una bola entre tus manos, tú sabes la forma que tiene la bola. Eso es como la representación 3D de tu tacto, digámoslo así en forma más entendida. Ahora, el tacto discriminativo, vamos a hacer una diferencia. El tacto discriminativo es aquel que se encarga de discriminar, como el nombre lo dice, entre dos puntos que se encuentran más cerca. Y la propiocepción consciente es cuando se lleva información de la posición de alguna parte del cuerpo. Ahora, sabemos que la propiocepción se ubica en el cerebelo y va a la corteza por medio de esta vía. ¿Por dónde viaja entonces la información? La información comienza a viajar por fibras, que lo hacen específicamente por los cordones posteriores, por dos fascículos, el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Por este fascículo grácil viaja la información que proviene desde miembro superior, pelvis, abdomen, la parte inferior del tórax, y por el cuneiforme, que tiene forma de cuña, viaja la información del tacto discriminativo del miembro superior, la parte superior del tórax y del cuello. Si vemos la primera neurona, veremos que ésta se conecta con el receptor y tiene su cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal, como habíamos dicho. La primera neurona ingresa por la raíz posterior, pero no sinapta en esta vía, no sinapta, sino que deja una colateral. No olviden esta colateral porque la vamos a ver después, pero por ahora sigamos con la vía. Deja la colateral y su axón principal empieza a subir inmediatamente. Es decir, no existe sinapsis a nivel de médula, sino que la neurona va a sinaptar a nivel de bulbo. En el bulbo, en la cara posterior del bulbo,
Recordemos que, si nos contextualizamos, teníamos un tubérculo grácil y un tubérculo cuneiforme. Dentro de cada uno de ellos yo voy a tener unos núcleos que se denominan núcleo grácil y núcleo cuneiforme. Y como es un núcleo, hay un conjunto de somas neuronales de la columna dorsal del lemnisco medio. Por ello, es que la primera neurona llega al núcleo grácil y al núcleo cuneiforme, ahí sinapta. Entonces, la segunda neurona, ¿qué va a pasar ahora? La segunda neurona recién se cruza en el lemnisco medio, o en la decusación del lemnisco medio. Por lo tanto, esto es muy importante. Lo que tienen en común estas vías es que tienen la segunda neurona, que siempre es la que se cruza. La segunda neurona en esta vía es la que se cruza, no la primera. Luego, posterior a ello, la neurona, una vez pasado el lemnisco medio, sube hasta el núcleo ventro-postero-lateral del tálamo. Y de ahí, del tálamo, va a salir también, ahora, porque es una vía consciente, una tercera neurona que va a llegar hacia la corteza. Entonces, de ahí sale la tercera neurona que llega hasta la corteza. No diremos específicamente a qué parte de la corteza, pero ahí llega, a la corteza. Después veremos eso en corteza. Ahora veamos las vías del un tracto inconsciente, el tracto espinocerebeloso, es decir, las vías que no llegan a la corteza. Existen dos tractos espinocerebelosos, un tracto espinocerebeloso posterior y un tracto espinocerebeloso anterior. Evaluemos primero el posterior. El tracto espinocerebeloso posterior se caracteriza porque es ipsolateral. ¿Qué quiere decir ipsolateral? Que no se cruza, va por el mismo lado. Entra una primera neurona, que es la que trae la información específicamente de los órganos tendinosos de la piel, es decir, la propiocepción ustedes no la encuentran en huesos, no la encuentran, o sea, el tendón es parte del músculo, pero la encuentran en los tendones. Los tendones traen la información de la propiocepción, y ahora vamos a ver de propiocepción inconsciente. Ahora, la vía espinotalámica posterior tiene llega información desde estos propioceptores o órganos tendinosos de Golgi también se llaman. En el caso de este tracto, que va a ser el posterior, se caracteriza porque su información viene principalmente desde el miembro inferior. Esta información va a ingresar por la raíz dorsal del nervio espinal, va a sinaptar, y la segunda neurona va a subir de forma ipsolateral, como habíamos dicho, por la región más posterior del cordón lateral. Asciende, llega al pedúnculo cerebeloso inferior y por ahí ingresa al cerebelo. Un punto importante, ya que esto es neuroanatomía y no es la anatomía pura del sistema nervioso central, es que los pedúnculos que están aquí son la principal fuente de comunicación del cerebelo con otras estructuras. Esa es la principal función de los pedúnculos cerebelosos. En cambio, si ahora evaluamos el tracto espinocerebeloso anterior, veremos que también trae información del uso muscular de la piel, de los órganos tendinosos, de la fase superficial, pero en este caso no del miembro inferior, sino que del miembro superior. Y a diferencia del anterior, es que la segunda neurona se cruza y va a subir por la región más anterior del cordón lateral, por este lado, la región más anterior del cordón lateral. Otra diferencia importante es que entra al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. El otro, el espinocerebeloso posterior, entraba por el pedúnculo cerebeloso inferior. El tracto espinocerebeloso anterior, entra por el pedúnculo cerebeloso superior. Y en este lugar se distribuyen algunas fibras hacia la corteza cerebelosa y otros hacia los núcleos profundos del cerebelo. Tranquilo, eso lo veremos en el cerebelo. Si evaluamos ahora y pensamos en el tracto espinotalámico anterior, veremos que termina como fibras musgosas si se dirige hacia la corteza y puede derivar hacia los núcleos profundos del cerebelo. También lo veremos en el cerebelo, pero hay que decirlo. Ahora, sabemos que las fibras se habían cruzado, pero en algún minuto vuelven a cruzarse dentro del cerebelo. Por lo tanto, el tracto espinocerebeloso anterior lleva información contralateral, pero también tiene información ipsilateral, por el cruce que se realizan ahí dos veces. Se puede observar mejor aquí. Existe un punto donde se cruzan las vías. También, entonces, sabemos que el tracto espinocerebeloso posterior ocupa el pedúnculo cerebeloso inferior. Sabemos también que este es ipsolateral y que nunca se cruza. Lo que hace es que la neurona ingresa a la médula, sinapta y sube por la región más
posterior del cordón lateral, sube por este mismo cordón, entra el pedúnculo cerebeloso inferior y ahí va a terminar en fibras mucosas si es que se dirige hacia la corteza o en núcleos cerebelosos profundos. También sabemos que trae información de órganos tendinosos, del tronco y del miembro superior. Eso a modo de resumen. Son como los puntos importantes que deben saber. Ya. Ahora valoremos un nuevo tracto. Que son estos tractos, que es el tracto culocerebeloso. El tracto culocerebeloso, más bien que un tracto, es un tracto, pero se dirige hacia el tronco cefálico. Es un tracto del tronco cefálico específicamente. Es importante. ¿Por qué? Porque en el núcleo cuneiforme, a donde llegaba la información del miembro superior, específicamente información de tacto discriminativo y de propiocepción consciente, sabemos que parte de esta información que llega al núcleo cuneiforme también les entregaba al cerebelo. Esta información sirve, por ejemplo, para adoptar posturas y para el equilibrio. Finalmente valoremos estas vías que son otras vías ascendentes, que son la espinotectal, espinolivar y espino-reticular. Estas vías son vías ascendentes, pero que tienen un trayecto desde la médula hasta los núcleos del techo de la médula espinal a las formaciones reticulares y de la médula espinal a los núcleos salivares. Si vemos la función así como bien generalmente, se tiene que ver funcionalmente con las vías de retroalimentación para estas mismas vías que ya nosotros vimos que eran las sextas piramidales descendentes. La vía tectoespinal, por ejemplo, tendrá su vía de retroalimentación por la vía espinotectal. Entonces, la vía espinotectal es la vía aferente de la vía tectoespinal. La vía espino-reticular será la vía ascendente de la retículo espinal y la espinolivar será de la olivo-espinal. ¿Cómo se condice? Siempre sí se dice dónde va, hacia dónde llega. Por eso se ponen los nombres de las vías. Bueno, con esto dejamos el video sobre vías ascendentes.